saludarlos una vez más aquí en la UNAM Responde, en este que es nuestro cuarto día de transmisiones desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es un foro que se ha convertido en un espacio extenso y también diverso, que sale incluso de este recinto ferial para llegar a escuelas, museos y teatros. En estas actividades y a lo largo de todos estos días, lo que busca a través del libro y de la literatura, pero también de la ciencia, del periodismo y del pensamiento, es ayudarnos a entender nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Quédense con nosotros durante los próximos minutos. Se ha dicho que es una forma de nombrar al mundo, de habitarlo, de contenerlo. Es una herramienta para nombrar lo bello, lo efímero, pero también el horror y la violencia. Estamos hablando de poesía y precisamente para hablar de este gran tema nos acompaña aquí Coral Bracho, quien es poeta, filóloga y por supuesto el Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances 2023 que se entrega en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Coral, muchas gracias y felicidades. Muchísimas gracias. Comencemos por decir que el Premio Phil se puede entregar a cualquier género y en esta ocasión es para la poesía. Es un reconocimiento a tu obra, pero también a la poesía, ¿así lo entiendes? Yo creo que sí. Sobre todo me da gusto eso, que se difunda un poco más la poesía, ¿sí? Porque hay poesía para todos, hay todas las formas de expresión de poesía. Es decir, que puede llegarle a mucha gente. Se puede pensar que la poesía es un género complicado para escribir, para leer, y aún así no faltan los lectores para esta forma de expresión, pero tampoco los escritores. ¿Cuándo Coral Bracho se asume poeta? Tarde, porque en realidad yo me imaginaba más como científica. Yo quería estudiar. Si hubiera habido en ese momento neurociencias, hubiera entrado directo, pero entré a psicología por no entrar a medicina. Y estaba en psicología cuando tuve la oportunidad de tener un contacto con el arte, con la expresión artística, que fue absolutamente fascinante, que fue entrar al coro de la Escuela de Música, a donde me acerqué porque un amigo estaba ahí y el director me ofreció entrar al coro y fue algo totalmente único, esa posibilidad de expresión musical rodeada de otras voces, el aliento, los instrumentos, los directores de orquesta, porque fue un momento muy importante para el coro y eso fue algo único, ¿sí? Cuando dejé de cantar, en algún momento dado me planteé la posibilidad de escribir, ¿cómo será escribir poesía? Y al darme cuenta que al escribir poesía surgía otra vez esa emoción y ese aliento tan de la música, y al mismo tiempo habría canales en mi cabeza que nunca había yo experimentado, me fascinó. Se manifestaba ahí esta oralidad, esta musicalidad que está relacionada con la poesía. Hablemos de los temas o de tus temas. Tendemos mucho a pensar que se trata de un espacio para la contemplación, para la relajación quizás, y también es una herramienta para nombrar el terror, para nombrar la violencia, y lo hiciste así muy evidente en tu discurso durante la ceremonia de inauguración. Y así lo he vivido a lo largo de los años en que me he dedicado a escribir poesía, porque nunca dejé de escribir poesía. A partir de esa primera experiencia he seguido escribiendo desde entonces. Y claro, los temas pues son miles, o sea, son todos los temas que te puede ofrecer una vida en contacto con todo, con la gente, en contacto con lo que tienes alrededor, las preguntas que te haces sobre lo que no ves, pero que intuyes, ¿sí? Y bueno, en efecto, la parte dura, que es constatar y vivir la violencia o las situaciones políticas que quisieras no.
Para ti, bueno, dos preguntas en una. Por una parte, tu formación está ligada de alguna manera o de muchas maneras con la Universidad Nacional Autónoma de México, y otro tema que no puedes dejar de lado es tu pasión no solamente por escribir, sino por entender las palabras, la filología. Ajá. Más que filología, yo estuve en letras hispánicas. Sí, en la UNAM sí. Sí, y entré a letras, o sea, me salí de psicología y entré a letras con el interés y las ganas de leer mucho. No solo poesía, sino leer mucho, porque me fascinaba leer. Dije, bueno, una carrera en que me dedique a leer es una maravilla. Y ya escribía, ¿sí? Pero sobre todo entré para leer. Y tu pregunta me decías... Tu interés por tener esta posibilidad sí de contar, y ahora nos dices por supuesto también de leer, la escritura y la lectura van siempre de la mano, pero tu interés con respecto al uso de las palabras. Claro. Y me pregunto por esta descripción que se hacía también en el Premio Phil sobre el valor de tu obra en tu continuada indagación de la politicidad de la poesía. ¿Cómo entiendes esto? Pues yo me imagino que es el hablar de política, o el hablar más que de política, de la situación social, distintas situaciones sociales en las que estás inserta o que has vivido. Inserta me refiero en el mundo, ¿sí? No nada más en nuestro país. Y bueno, pues sí son temas que obviamente a uno le salen y le afloran y tratan de volverlos visibles de alguna manera a través de la poesía, porque en la cotidianidad dejamos de verlos. Y aunado a este interés por mirar y describir lo que está sucediendo a tu alrededor, también tu experiencia personal ha estado muy presente a lo largo de tu obra poética. Uh-huh. Cuéntanos de esta parte de la experiencia con tu mamá, de cómo esto se vuelve no solamente un tema personal, sino un tema para compartir. Claro, bueno, ese es muy importante, el de mi mamá. Mi mamá tuvo Alzheimer. Y yo en general no me planteo nunca escribir libros, sino voy escribiendo poemas sobre lo que voy viviendo, experimentando, me voy preguntando. Y al estar con mi mamá muy cerca, escribí algunos poemas que tenían que ver con ella. Y después de un tiempo me di cuenta que sí debía reunir un libro, porque tenía además de muchos poemas, y que podía armarlo como libro. Y pues fue una experiencia muy dolorosa, por un lado, pero por otro lado fascinante, porque es una vuelta a la mirada de la infancia con toda su intensidad y deslumbramiento en muchos sentidos, por un lado. Y por otro lado, el darme cuenta que alguien que perdía la capacidad para darse cuenta del orden de lo que nos rodea, o sea, desde los animales, los objetos, todo se le desmoronaba. De pronto un pájaro voltea y me dice, ¿qué es eso? Nunca he visto nada igual, ¿sí? Y sin embargo, ella adoraba los pájaros. Entonces, hay un desmoronamiento en cuanto a la realidad en muchos sentidos, pero jamás perdió una conciencia muy clara de lo que era el amor y de lo que era injusto. Y lo que era injusto era en términos sociales, ¿sí? Y de captar los gestos de los demás y saber qué sentían. También era muy impresionante que, habiendo perdido todo, y la música, la relación con la música, que sabía una nota que no estuviera dada fuera de lugar, ¿sí? Lo identificaba. Que viene pues de herencia este gusto por la música. Algo que tienes muy presente también, no solo en tu obra, sino pues en tu andar y en tus manifestaciones, es la parte de la ética. ¿Cómo se inserta esta palabra, que es un tema complejo, en la forma de andar por el mundo? Bueno, pues es que nos topamos todo el tiempo con eso. O sea, es la manera como tratamos a los animales, la manera como tratamos el planeta,
la manera como tratamos o como vemos a gente de otras razas, de otras culturas, o gente más pobre, ¿no? Y que aceptamos pues esta desigualdad, que debiéramos ya a estas alturas haber controlado de otras maneras, ¿no? Pues todos estos intereses y tu forma de escribir te ha llevado a recibir distintos reconocimientos, el Aguascalientes, el Jaime Sabines. ¿Qué significa en este andar el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances? Pues es muy hermoso porque la FIL creo que es un lugar único, no solo en México, o sea, en toda la lengua española, pero no solo en la lengua española. Es un lugar único. Está también la Feria de Frankfurt, pero ahí son transacciones de editoriales. Un lugar en donde entra la gente, ve los libros, compra libros y se fascina con ellos, es único. Y siguiendo, esto que nos estás diciendo lo acabas de vivir en esta feria del libro. El premio, pero también esta feria te dio la posibilidad de estar en contacto con los jóvenes, esos que te hablaban sobre los miedos a escribir. ¿Cómo te suma a ti como poeta, pero también como lectora, estas experiencias directas? Pues me emocionan muchísimo. Es lo más hermoso del premio, realmente, el contacto que he tenido con la gente. Y con los dos grupos de jóvenes fue hermoso. Pues está ahí esta experiencia. Coral, se nos está terminando el tiempo y me gustaría nada más preguntarte acerca de los libros. ¿Qué te inspira? ¿Qué lees? ¿Cómo lees? Pues leo todo el tiempo, me encanta leer cosas nuevas, pero también a veces regreso a los grandes que leí desde muy joven. Toda la literatura me emociona. Pues ahí está toda esa literatura que a ti te emociona y nosotros terminamos pues recomendando acercarse a algunos de tus libros, Habitación de Hotel, ese espacio, ese jardín que podemos encontrar de forma muy breve, por ejemplo, editado por la UNAM en material de lectura, sí. Y también tu obra reunida, editada por ERA. Muchísimas gracias, Coral Bracho, por estos minutos para TV UNAM. Muchísimas gracias a ti. Gracias, Coral Bracho, Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2023. Y bueno, ahora los invito para que sigamos atentos a la información que aquí se ha dado a conocer, y es que en Libros UNAM se dio el banderazo de salida para las siguientes actividades editoriales de nuestra casa de estudios, por ejemplo, la edición número 16 de la Fiesta del Libro y la Rosa, y también los pormenores de la edición número 6 de Filuni. Vamos con esto. Cerca del 175 aniversario de la Universidad de la República, nos enteramos y recibimos la invitación desde la UNAM para participar como invitados de honor en 2024 en la Filuni, en la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios. Es una invitación que nos honra muchísimo y esperamos poder estar presentes con todo lo que estamos preparando en estos meses de trabajo conjunto con UNAM, a través de no solo de nuestros libros, sino también de un conjunto de temas que vamos a estar, sobre los que vamos a estar dialogando y sobre los que vamos a presentar actividades que tienen que ver muchísimo con la relación y el vínculo entre México y Uruguay, además de entre la Universidad de la República y la propia UNAM, que van en torno de los temas sobre migraciones forzadas, los exilios vinculados a la dictadura militar, civil-militar en Uruguay, los distintos vínculos que se tejieron entre la comunidad científica mexicana y en particular de la UNAM, y también nuestras y nuestros científicos que quedaron exiliados aquí y que siguen vinculados a este país y a la comunidad. Y por supuesto también mostrar y presentar y poder dar cuenta de nuestra producción bibliográfica, sobre todo en los catálogos que tenemos vinculados a la producción académica y científica, que es el fuerte de nuestra editorial. Una editorial que también tiene una tradición un tanto interrumpida por la propia intervención civil-militar en la Universidad de la República, que también cumple 50 años, pero que tuvo en su fundación un impulso fundamental en un pensador que también nos relaciona mucho, que es Eduardo Galeano, quien fue director de la editorial de la Universidad de la República,
donde se editó la primera edición de Las Venas Abiertas de América Latina, una edición que cumplió 50 años hace un par de años, y también que quisiéramos poder mostrar junto con UNAM algunos de estos aspectos sobre la vida, el pensamiento de Galeano y también esta relación con el libro y con el libro universitario en particular. Poder participar de Filuni nos brinda una oportunidad maravillosa por dialogar con las universitarias y los universitarios de muchísimos rincones de América Latina y del mundo y por supuesto también de México. En medio de estos pasillos rodeados de niños que corren ansiosos por escuchar historias, por comprar libros, por echar a volar la imaginación, nos parece indispensable entender qué leen, qué escuchan y después, un poquito quizás más adelante, qué escriben los jóvenes. Y de esto sabe mucho la Dirección de Literatura, quien ha trabajado a lo largo de ya varios años en este tema. Y tenemos, por ejemplo, hoy los resultados en la segunda encuesta de lo que siento cuando leo y lo que pienso cuando escribo. Y para platicar de todo esto, me da mucho gusto platicar con Imelda Martorell, de Literatura UNAM. ¿Cómo estás, Imelda? Bien, muchas gracias. Y Mariana Morales, también, que está inmersa en este universo de la lectura y la escritura. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Comencemos por esto que parece muy general. ¿De qué hablamos cuando hablamos de lectura y escritura, principalmente en los jóvenes y pensando en la parte escrita, pero también en las herramientas digitales? Bueno, pues nosotros quisimos justamente hacer estas encuestas porque esta es la segunda encuesta que hacemos. La primera la realizamos en 2019, que desafortunadamente llegó la pandemia y ya no pudimos darle tanto movimiento y darle y acercarla a todo el mundo. Pero entonces ahora, después de la pandemia, también quisimos saber qué había pasado con los jóvenes durante esos años que tuvimos que guardarnos todos. ¿Qué hicieron? Si leían, si no leían, en qué formatos, si crearon comunidades lectoras en medios digitales. Y para nosotros desde la primera era muy importante saber esto de ellos, porque el trabajo que nosotros hacemos diario y que además queremos compartirle a los maestros, a los investigadores, porque es importante saber qué están leyendo, cómo leen y acercarnos a lo que a ellos les gusta leer. Nosotros podemos proponerles muchas lecturas, ¿y ellos qué están leyendo? ¿Qué tienen que decir? Hay que escucharlos. Entonces, nos pareció muy importante que para seguir trabajando con ellos, primero necesitábamos saber qué estaban haciendo, qué estaban leyendo. Aquí está la edición completita para descubrir, digamos, y descifrar todos esos datos, pero cuéntenos para encaminar esta conversación, ¿cuáles fueron algunos de los datos o de los descubrimientos de esta segunda encuesta? Pues básicamente lo que reiteramos es que los jóvenes están leyendo en formatos digitales. Hay otras formas de leer, es decir, los procesos cognitivos y emocionales a tomar un libro y tocarlo son unos, pero cuando escuchan las historias pasa por otro lugar, ¿no? Entonces, los podcasts, los audiolibros, y también, pues hay que decirlo, en la descarga de materiales, ni modo, es una realidad en PDF, lo comparten, ¿no? Y hacen comunidad a partir de eso. Entonces, una de las cosas más importantes que descubrimos es que están leyendo de diferentes formas, a partir de diferentes procesos y de distintos materiales, porque ya no solamente es que leen o consumen lo que está escrito, sino que ellos mismos van generando sus propios contenidos y sus propios materiales. Eso es súper interesante. Y es muy interesante para ustedes, quienes además se dedican a crear estrategias para seguir acercando a todas esas poblaciones, tanto a la lectura como a la escritura, y ahora están pues inmersas en un proyecto nuevo que tiene que ver con, voy a leer el título, Mapa Nacional de Profesionales de la Mediación. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus objetivos? Bueno, este es un mapa que empezamos a trabajar hace más de un año, en el que queremos poner en el mapa nacional a todos los mediadores de lectura que todos los días hacen este trabajo de forma gratuita y que de repente nadie sabe lo que están haciendo por ahí, solo en su ciudad o en su escuela o en su comunidad, alguien sabe lo que están haciendo. Y aquí lo que queremos es darles visibilidad
que se contacten entre ellos. Entonces creamos un mapa nacional de lectura en una plataforma. Sacamos una primer convocatoria el año pasado, que ahorita Mariana les puede platicar un poco más de la convocatoria, en donde los invitamos a decirnos qué hacen, dónde lo hacen, con qué comunidades trabajan, si trabajan con infancias, con discapacitados, con adultos mayores, en fin, hay muchas posibilidades y tú puedes entrar a este mapa y decir, quiero saber qué está pasando en Chihuahua, ¿no? Entonces entras a Chihuahua y buscas, pero quiero saber quién trabaja con literatura infantil y juvenil. Entonces, y queremos que esto lo conozcan todos, que lo conozcan los profesores, que lo conozcan los bibliotecarios, que lo conozcan las universidades, porque es gente muy valiosa que puede trabajar con ellos, hacer comunidad con ellos, acercando a la lectura y al escritura. Compartir el conocimiento de todos los sentidos. Dinos, Mariana, brevemente. Yo creo que hay dos cosas básicas de este mapa. La primera es que está provocado y gestionado y diseñado desde la universidad y eso le permite dar continuidad, no tiene cambios. Y la segunda es que la palabra profesionales habla de las personas que todo el tiempo se están capacitando, están preocupándose por su propia actualización y esto es muy importante, ¿no? Aquí están las personas que realmente de una manera muy seria están haciendo una labor de mediación de la lectura y pues les invitamos a visitar. Pues ahí está la invitación abierta y con resultados como este. Cuando alguien dice, cuando leo, fabrico un espacio seguro para que mi imaginación se libere, es emotivo y es motivador para seguir realizando este trabajo de forma cotidiana, no solo en las ferias de libros, sino en todos los rincones del país y no solamente en las escuelas. Pues mucho éxito con esto. Muchas gracias y solo invitarlos a acercarse a la plataforma de la Cátedra Pacheco, catedrapacheco.unam.mx y a Universo de Letras, porque ahí van a encontrar tanto toda la encuesta, las 2 encuestas, los resultados, como van a poder tener acceso al mapa. Nos seguimos encontrando en la página y por supuesto en los libros. Muchas gracias, Mariana Morales y Melda Martorell de Literatura. Gracias. Muchas gracias. Y seguimos hablando de lectura. ¿Qué leen los que escriben? Vamos a escuchar enseguida a Yael Weiss, a quien ustedes conocen muy bien. Mi nombre es Yael Weiss, me dedico a escribir libros, a editar la revista de la universidad, soy parte del grupo de editores, me dedico a lesionarme. Es uno que se llama Oui Oui va à l'école, es un título en francés, mi familia vino de Francia en 1942 y se quedaron muy como atados a la cultura francesa, fueron corridos de Francia por los nazis, pero añoraban esa cultura. Entonces, Oui Oui es un muñequito que su nombre se podría traducir como sí, sí. Y es el libro con el que aprendí a leer en una colección de 30 libros de Oui Oui con sus 1000 aventuras. Ahorita estoy leyendo Doble Nacionalidad de Nina Yargekov, un libro publicado por una editorial independiente mexicana, Elefanta, y se trata de una chica que se encuentra con 2 pasaportes en su bolsa y trata de averiguar de qué nacionalidad es. No le quiere preguntar a nadie porque tiene miedo de delatarse, siente que es una agente secreta, entonces es una investigación sobre sí misma. La cama, porque la cama es mi lugar favorito. O sea, tengo 2 lugares favoritos, uno es la cama y otro es el bosque. Y en el bosque lo que hago es andar en bici y a veces lastimarme. Y en la cama lo que hago es leer y ver el techo. Y son, yo creo, mis 3 actividades favoritas. En medio de tanta energía, color y movimiento, agradecemos una vez más a la FIL Guadalajara, al Canal 44 y a la UDG su colaboración para la realización de este programa. Y los invitamos a que dejen de hacer lo que están haciendo para que disfruten de la poesía de Coral Bracho, quien generosamente leyó para la UNAM Responde uno de sus poemas. Con esto los dejamos y nosotros nos vemos aquí mañana, 2:30 de la tarde, por TV UNAM. Adiós. Este poema que voy a leer es de La voluntad del ámbar, del libro La voluntad del ámbar de 1998. Desde esta luz en que incide con delicada flama la eternidad,
desde este jardín atento, desde esta sombra, abre su umbral al tiempo y en él se imantan los objetos. Se ahondan en él y él los sostiene y los ofrece, claros, rotundos, generosos, frescos y llenos de su alegre volumen, de su esplendor festivo, de su hondura estelar. Sólidos y distintos, alían su espacio y su momento, su huerto exacto para ser sentidos, como piedras precisas en un jardín, como lapsos trazados sobre un templo, una puerta, una silla, el mar, la blancura profunda, desfasada del muro, las líneas breves que lo centran. Deja el tamarindo un fulgor entre la noche espesa. Suelta el cántaro el ruido solar del agua y la firme tibieza de sus manos deja la noche densa, la noche vasta y desbordada sobre el hondo caudal, su entrañable tibieza.